histórico en Venezuela. Estaba arriesgó su vida. Los testimonios y opiniones emitidos en este espacio representan únicamente el punto de vista de los entrevistados, quienes dan fe de la autenticidad de los hechos. Y era tanto el malestar que tuvieron que darme en reposo, ponerme un cabestrillo, me atendieron y comencé a recorrer todos los especialistas en Caracas, en Maracay y en Valencia. Me vieron 22 médicos. Los pacientes con neuropatías diabéticas, llega un momento que le piden a uno que le ampute el miembro, pero le quite el dolor. Casi así estaba yo: doctor, haga lo que sea, pero quíteme el dolor. Ya era insoportable. Deciden operarme y el día que me iban a operar, bueno, yo fui al Colegio Belén. Y dice la hermana, esta es Madre Carmen. Y cuando ella dice esta es Madre Carmen, del cuadro de Madre Carmen salió un enorme rayo de luz, como si fuera una lámpara gigantesca, el sol a pleno mediodía, que me alumbra mi cabeza y mi brazo, todo, y comencé yo a sudar y pedir la fuerza, y me caigo desmayada. Y llegamos a ustedes gracias a Select Samsung. Frigilux, te regalamos tiempo. Banesco, con Banesco tienes la red más grande de remesadoras. Chocolate San Moritz, el placer del chocolate. Orca Chemicals, la protección que tus techos y paredes necesitan. Perfume Factory, calidad es nuestra esencia sin apariencia. Intilac, tu marca de confianza en higiene y cuidado íntimo, íntimamente confiable. Oncovita, para pieles que merecen el mejor de los cuidados. Blue Medical Pharmaceutical, tu salud es con la cajita azul. Quo Vadis, agencia de viaje y turismo. La doctora Trinet Durán es una cirujana nacida en el estado Trujillo que recibió el milagro de ser curada por la Madre Carmen Rendiles, hoy declarada la primera santa de Venezuela. Proveniente de un hogar donde prevalecieron los rituales católicos, comparte su testimonio de fe, que no plantean conflictos con la ciencia que ejerce. Apasionada del rigor académico, Trinet Durán es también una madre de familia que ama el arte de la pintura y el cultivo de las flores. En esta entrevista es un llamado a la espiritualidad que debe guiar el destino de la humanidad. Bueno, mi nombre es Trinet Durán Briceño, de Brangé, viuda de Brangé, desafortunadamente. Soy médico cirujano, tengo 40 años de médico y fui agraciada por la intercesión de Madre Carmen para sanarme de mi brazo y que ese gran milagro que no podré olvidar ni borrar de mi alma lleva a Madre Carmen a los altares como beata y hoy en día como santa. Doctora Trinet, quisiera comenzar hablando un poco sobre su niñez y sobre su fe. ¿Cómo nace esa vocación católica en usted? Yo nací en Boconó, del estado Trujillo, y mi familia es bien católica, sobre todo mi abuelita por parte de padre, al cual yo tenía una gran afinidad, se llamaba Isabel Teresa Venegas, de Durán, y iba todos los domingos a misa con ella. Y yo no podía entender por qué ella entraba a cada capilla de la catedral de Boconó, de la iglesia, a rezarle a todos los santos, porque como desde muy niña entendía que había una figura principal que era el altar, pero eso lo entendí yo sola desde pequeña. Y comenzó a entrar una intriga en mi corazón a medida que fui creciendo. ¿Y qué santo era escoger? Porque ella todos los días decía, hoy es día de San Francisco y de Santa Teresa de la Virgen del Carmen. Entonces yo decía, pero ¿cuál santo será el que yo voy a escoger para que me escuche? Porque son muchos. Hasta que los dejé todos de un lado, me hice legionaria de María, fui hija de Santa Teresita Pequeña, después legionaria de María,
nos vinimos yo era muy niña para Barquisimeto, éramos 7 hermanos, y bueno, teníamos que estudiar en la universidad, ¿no? Era más fácil venirse toda la familia. Y siempre, todos los domingos a misa, por supuesto. Mi papá era nadie se sentaba a la mesa hasta que no estaban mis padres sentados a la mesa, en las noches. Y nos formamos en una familia bastante católica. Bueno, yo estudio medicina aquí en Caracas y uno se va alejando como médico, como de la iglesia, no porque se quiera alejar, sino porque la función de uno es tan rigurosa y de tanto sacrificio estudiar medicina, porque realmente estudiábamos los médicos día y noche. Había que aprenderse los libros de 3000 páginas de punta a punta. Y en esa época yo iba a misa, pero no es que era frecuente, si faltaba un domingo no me importaba. No le daba la importancia que tiene hoy en día para mí. Así me gradué de médico en el Hospital Vargas, luego hice cirugía en el Hospital Pérez Carreño, hice cursos de cardiología, enfermedades de transmisión sexual, cualquier cantidad de cursos. Hice ginecología, muchos cursos que se requerían porque uno tenía una puntuación para poder quedar en los posgrados de cirugía, que era bien difícil, y más quedar en los principales hospitales del país. El Hospital Pérez Carreño era el hospital estrella, ¿no?, en esa área, y afortunadamente tuve la suerte de graduarme en ese hospital y quedarme como docente de mi hospital y médico de cirugía de la emergencia, donde en esa época llegaban todos los heridos, más que ahora, todo lo que se pueden imaginar, sobre todo los fines de semana cuando era quincena, 15 últimos, nos preparamos y tenemos guardias en ese momento porque llegaban muchísimos heridos. Y ahí uno desarrolla su don de la función que tiene que ejercer en este planeta donde Papá Dios nos mandó. Porque, como decía Madre Carmen, de la cuna a la tumba. Y cuando uno entiende eso como médico, que es viejitos y salen bien, y jóvenes morían. Entonces empieza uno a indagar por qué pasaba eso. Y comencé a estudiar, fue el sentimiento del paciente, y a preguntarle, ve señora, ¿por qué consulta? Sino que le preguntaba, ¿usted feliz? ¿Usted tiene familia? ¿Tiene hijos? ¿Dónde está su familia? Y cuando uno entra en ese universo del paciente, tiene el 80% de la sanación ganada. Eso es seguro. Cuando uno le da el afecto ese de corazón al paciente, el paciente realmente sana más de la mitad, o se sana. Y más en el área quirúrgica, que la gente tiene muchísimo miedo, porque nos enseñaron en este mundo a tomar pastillas y pastillas para todo, pero la cirugía es más radical. Llega un paciente con una complicación y se operó y se curó. Discutía uno como residente con los compañeros de medicina interna, de cardiología o de otras especialidades. La cirugía es perfecta, porque la cirugía llegó el paciente. Bueno, ese fue mi mundo, pero siempre que entraba a un quirófano yo he puesto primero a Dios y decía que sea Papá Dios que trabaje a través de mis manos. ¿En algún momento usted tuvo conflictos consigo misma entre su postura científica y su postura religiosa? No, en ningún momento, porque yo soy, como decía José Hernández, yo creo en la creación. Cuando uno cree, por supuesto que se evoluciona celularmente. ¿En qué sentido? Cuando dos células se unen para formar un ser, pues se van multiplicando esas células que traen toda una memoria de sus ancestros, genéticamente, y va evolucionando en formar un ser perfecto, pero eso solamente lo puede hacer la mano de Dios. No hay otra explicación. Porque yo pinto ese retrato y perfecto, y puedo hacer muchísimas cosas con mis manos y hacer flores. Una amiga mía me decía, yo soy Dios y todos somos Dios. No, pero tú te atreves a hacer una flor.
Entonces yo hacía flores de pastillaje y le mostraba, yo sí puedo hacer rosas, pero de pastillaje o bordadas. Porque la creación es solamente de Dios. Y en eso sí es verdad que lo tengo bien claro y lo he tenido siempre. Y por eso el respeto al paciente total y absoluto. Y entonces no había competencia, al contrario, clamaba a Papá Dios, quiero ser tu instrumento para sanar a este paciente siempre, y le enseñaba esas clases de ética a mis alumnos. Por eso guardo un gran respeto y consideración y cariño de todos mis alumnos. Yo voy a todas las clínicas de Caracas, me dicen, hola tía madrina, ¿cómo está? Fui madrina varias veces de promociones de cirujanos y de médicos, de estudiantes que eran pasantes en el hospital y me buscaron de madrina. Es una vivencia tan bella que los alumnos quieran aprender de uno no solamente cirugía, sino ese don de ser especial teniendo ética para el trato del paciente. Por ejemplo, para mí un quirófano es un templo sagrado, tal cual como un templo sagrado, donde el paciente se expone completamente desvestido y ponerse en manos de unos médicos, cirujanos y anestesiólogos dormidos que no saben lo que le van a quitar. Entonces, para mí, eso es sumamente importante. Mi quirófano es un templo, por lo tanto, en este quirófano no se cuentan chistes, no se dicen obscenidades, no se falta el respeto a ninguno. Es un templo y en el templo tiene que ir uno con respeto. ¿Y quién es el santo en ese momento? El paciente en la camilla. En el año 2003, a punto de comenzar una intervención a un paciente, la doctora Trinet Durán recibió una descarga eléctrica en la sala de quirófanos que paralizó los nervios de su brazo derecho. Yo tenía un turno quirúrgico con 2 pacientes de tumores de colon. Uno, quitar un tumor y el otro cerrar una colostomía de una lesión que tenía un paciente joven. Y cuando entré a quirófano, le digo a la enfermera que la mesa quirúrgica me pegó un corrientazo y dice, doctora, eso es imposible, pega corriente. Pero nadie me hizo caso. Yo fui, me lavé, me vestí con mis alumnos, vengo a operar al paciente y cuando tomé el bisturí, me fui hacia atrás y tuve la descarga eléctrica. Y el anestesiólogo que estaba atendiendo al paciente se quemó 3 dedos, haciendo una vía central en el cuello del paciente. Fue un susto muy grande porque yo había atendido a varios pacientes con fulguraciones eléctricas y de caídas de poste o de descargas, y es sumamente grave lo que pasa, porque al momento puede que el paciente se muera de una vez de un infarto, ¿no? Pero a medida que van pasando las horas es que aparecen los síntomas. Y yo me asusté muchísimo, pero como ya no sentí nada, me atendieron, me pusieron el electro para ver cómo estaba mi corazón, todo está funcionando bien, y me cambiaron el paciente inmediatamente. Se dieron cuenta que realmente habían unos cables que estaban desconectados y pelados y los dejaron pegados a la mesa. ¿Por qué el paciente no recibió la descarga? Porque el colchón era muy alto donde él estaba. El paciente fue trasladado a otro quirófano y yo fui y operé esos 2 pacientes en el otro quirófano con mis alumnos. Cuando salgo del hospital, que es bastante lejos de aquí en mi casa, al hospital Miguel Pérez Carreño, del Seguro Social, me comenzó un dolor por toda la autopista donde iba llegando. Yo llegué loca del dolor. Me empezó un dolor en la palma de la mano, en los dedos, pero es que era incontrolable el dolor. Yo estaba como loca del dolor. Tomo analgésico, me tomo otro a las 12 de la noche, me tomo otro en la madrugada. En la mañana fui al hospital, pero el dolor era... Y comenzó mi periplo. Fui a terapia del dolor del hospital, fui a cirugía de la mano, recorrí ese día varios porque yo tenía demasiado dolor en el brazo, pero a medida que pasaban las horas, yo me tomaba un analgésico y duraba media hora medio alivio, pero realmente nunca se me quitó el dolor. En vista de que, bueno, fui a ver a mis pacientes posoperados, al día siguiente volví al hospital y era tanto el malestar que tuvieron que darme un reposo, ponerme un cabestrillo, me atendieron y comencé a recorrer todos los especialistas en Caracas, en Maracay y en Valencia. Me vieron 22 médicos. El dolor, me mandaron cualquier cantidad de analgésicos, yo me negaba porque estuve un tiempo trabajando en la unidad de trasplante de riñón y sé lo que es perder un riñón. Y yo no voy a tomar analgésicos si no me está haciendo absolutamente nada. Los neurocirujanos y los fisiólogos que me atendieron y el
el doctor que me hizo la electromiografía, es un estudio de los nervios con unas agujitas que duele horrores, me dijo, eso no se te quita con analgésico porque es una inflamación de los nervios. Hay que hacerte resonancia con contraste, hay que hacerte una cantidad de estudios, me los hicieron. La doctora que me hizo, que estaba en Venezuela en ese momento, una señora muy preparada, una doctora, se había preparado en París, y ella envía los estudios allá que me hizo, comparativos de los dos brazos, y el diagnóstico fue que yo tenía una fulguración y una lesión severa en mi plexo braquial, sobre todo en dos de los nervios principales de la mano, cubital y mediano. Fue muy traumático yo como médico saber que era una fulguración, se me habían quemado los nervios principales de mi brazo. El brazo se me comenzó a atrofiar y perdí la fuerza y no podía bien flexionar la mano. Se me fueron quedando la mano limitada. Estuve 2 meses y tanto en un sofá aquí en mi casa, sin dormir. Era cuando me vencía el sueño, dormía como 2 horas y seguí el dolor. Yo lo que hice fue agarrar un rosario, ni lo rezaba muchas veces, casi nunca, sino que yo confiaba que esas jaculatorias que representan cada pepita del rosario, cada Ave María y cada Padre Nuestro, nada más de tenerlo en la mano, papá Dios me iba a oír, porque yo estaba desesperada, me vieron muchos especialistas, hubo un congreso de cirugía de la mano en ese momento en Venezuela, yo fui al congreso para que me vieran, los cirujanos de miembro superior, me vieron y el médico que era el presidente de la Sociedad Venezolana de Cirugía de Miembro Superior y era el jefe de cirugía de mano del Hospital Universitario de Caracas, me dice, Trini, hay que operarte. Pero la incisión es muy aparatosa porque es de la palma de la mano a la axila. ¿Qué? De aquí a aquí, le decía así. Hay que explorar y liberar el nervio del canal, los nervios, con el riesgo de que quede la mano atrofiada y que tú no puedas ejercer más nunca tu profesión. Bueno, aquello yo lo pensé varios días, pero el dolor era tan insoportable que recordé, y a veces los médicos tenemos que pasar por trauma para entender más a nuestros pacientes. Cuando un diabético nos dice, doctora, quíteme el dolor aunque me ampute la pierna, pero yo necesito que me quite el dolor de la pierna. Los pacientes con neuropatías diabéticas, llega un momento que le piden a uno que le ampute el miembro, pero le quite el dolor. Casi así estaba yo, doctor, haga lo que sea, pero quíteme el dolor. Ya era insoportable. Deciden operarme y el día que me iban a operar, bueno, yo fui al Colegio Belén. Un día antes de la operación de su brazo, asistió a la capilla del Colegio Belén para encomendarse a los designios de Dios. Allí su historia cambió para siempre. Afortunadamente, el día que me iban a operar, yo soy muy creyente, firme, de que Jesús está vivo en el Santísimo Sacramento del altar y por eso Venezuela está consagrada al Santísimo Sacramento. Bueno, yo fui a orarle al Santísimo Sacramento. ¿Y qué pasa? Porque yo fui a orarle fue no a un santo ni a Madre Carmen, fui a orarle al Santísimo Sacramento, pero me consigo con la tumba de Madre Carmen en el Colegio Belén. Yo estaba llegando a la clínica y me devuelvo porque yo tengo que rezarle al Santísimo Sacramento, que me salve mi brazo. Llego al Colegio Belén y voy al oratorio para resumir una parte de la hermosa historia y están todas las hermanas de rodillas. Cuando una hermana en la iglesia grande me dijo, ay, no le escucha a Dios. Yo, ¿cómo que no me escucha a Dios si estoy en un templo? Dios nos escucha en todas partes, más si estoy en un templo. Me dijo, no, vamos al oratorio. Y en el oratorio, cuando entré, inmediatamente comprendí que ella me decía que en el oratorio estaba Dios porque es que estaba el Santísimo Sacramento expuesto. Yo me arrodillé a orarle en el primer banco. Había solamente una hermana sentada, la hermana San Luis, que fue la que me cargó. Esa hermanita comienza a acrezarme mi brazo y me dice, tranquila que vas a salir muy bien, porque yo cuando entré le comento que soy cirujano, que me van a operar, pero ella ni me vio mi rostro, ¿no? Pero cuando me está sobando con tanta ternura y yo suplicándole a papá Dios que yo soy un médico de hospital, yo soy un médico de emergencia, yo formo cirujanos, yo no me puedo
hasta ahí limitar mi profesión, y todavía estaba muy joven. La hermana, cuando yo volteo y le veo la cara que ella está orándole al Santísimo y a Madre Carmen, y le oraba a Madre Carmen que intercediera por mí para sanar mi brazo, cuando ella ve mi rostro demacrado de 2 meses y tanto, había perdido peso, yo no dormía, y me dice, ¿tú eres la persona que pintaste a la Madre Teresa de Calcuta? Sí. Para su canonización, la fiesta de Madre Carmen, de la Madre Teresa, yo pinté el cuadro de ella y se puso en la catedral y luego en el Colegio Belén, y se hicieron unas misas bellísimas con ese cuadro. Ella se acordaba, aquella señora de 88 años, y se paró del banco, fue y trajo un retratito muy pequeño, lo cargo toda la vida desde 2003 en mi cartera, lo trae, y yo le digo, hermana, pero es que ni se ve. Yo con aquel agotamiento que tenía, estar pendiente de una pintura, ni se ve para pintarlo. Me toma de la mano y me dice, vamos al cuarto donde descansaba Madre Carmen. Y ahí en esa habitación donde descansaba Madre Carmen, cuando entramos, no podíamos entrar. Esa es otra de mis interrogantes durante años de años. ¿Qué pasó ahí cuando estuve en el Vaticano y hablé con el exorcista más grande del Vaticano, que se llamaba Gabriel Amor, que murió hace 2 o 3 años? Me dijo, hija, eso se llama energía estática y todo lo que usted vivió fue real. ¿Por qué? Me dice él, usted sintió una energía que no podía entrar, y la madre, nos miramos, la hermana San Luis, entramos a la habitación, y cuando ella levanta la mano hacia el cuadro de Madre Carmen, que es el mismo que tengo atrás, pero ahora es una pintura, el que está ahí atrás, me dice, es una copia de ese, pero en pintura, que pintó una gran artista venezolana, Ingrid Estrella, y dice la hermana, este es Madre Carmen. Y cuando ella dice este Madre Carmen, del cuadro de Madre Carmen salió un enorme rayo de luz, como si fuera una lámpara gigantesca, el sol a pleno mediodía, que me alumbra mi cabeza y mi brazo, todo, y comencé yo a sudar y pedir la fuerza, y me caigo desmayada al piso. Ella me levanta, tenía 88 años y me llegaba más abajo de mi hombro. Ella me levanta y comienza a gritar, a pedir ayuda y a gritar, no pesas nada, no pesas nada, no pesas nada. Me pone en la cama y en ese momento entran las personas que están en el oratorio y ven que la madre me tiene en brazos. Yo la bauticé ese día madre, ella es una hermana y era hermana de padre y madre de la Madre Carmen. Wow. Pero me enteré mucho después. En ese momento era una hermana más de la congregación Sierva de Jesús. Yo me despierto de los gritos que ella está pegando y me dice, y no pesas nada, y no pesas nada, y me abrazaba y ella lloraba, y no pesas nada, y repetía una y otra vez que yo no pesaba nada. Y cuando vuelvo en sí, le digo, y no tengo dolor, y no tengo dolor, y puedo extender mi mano, y tengo fuerza, y yo la apretaba, le tomaba su mano. O sea, fue algo indescriptible. Fue una presencia del Espíritu Santo en aquel lugar. Esa luz era la luz del Espíritu Santo que obró a través, yo digo que este es un milagro como de 2 santas, de la Madre Carmen y de la hermana San Luis, 2 hermanas que se encompincharon para sanarme. Por supuesto con la anuencia, y realmente no es la anuencia, ellas pidieron y Papá Dios respondió y me sanó. ¿Cómo recuerda ese día? ¿Cómo lo puede describir? Bueno, ese día llovió mucho en Caracas. Se montaron unos carros arriba de otros en la Carlota. Se desbordó la Quebrada de Maíz, el Guaire se desbordó, fue un desastre en Caracas. Y cuando yo me regreso a mi casa en la tarde, mi esposo y mi hijo que estudia medicina están en la clínica esperándome. Y yo no llegué nunca. Ni ellos podían atravesar el río para acá y no había manera de comunicarse. Cuando yo llegué aquí a mi casa con mi amiga, yo sentía que yo flotaba. Oía las voces lejos y que estaba caminando como un poco sobre él, como levitando, como una sensación extraña que nunca la había sentido, ni la conocía clínicamente ni médicamente, esa función del cerebro. Y
En ese momento llega mi esposo, todas las flores, aquí ya no estaba lloviendo, todas las rosas, yo tenía 60 matas de rosas, tengo un jardín grande, ofrecidas a la Virgen, y todas olían. Y las flores nunca había un olor de santidad. No huelen porque son injertos. Era realmente un olor de santidad y era la manifestación de que había ocurrido un milagro. Bueno, yo me quité el yeso, cuando llegué aquí me quité la férula que me habían puesto y me dejo el cabestrillo, porque la mano la tenía demasiado pesada. Y me voy con mi cabestrillo, viene mi familia, bueno, tengo familia en Barquisimeto, en Valencia, aquí. Fuimos a la iglesia del Colegio Belén a darle gracias a Papá Dios por lo que había acontecido en mi vida. Fuimos todos, muchos familiares, y el sacerdote que celebraba la Eucaristía, celebraba la Santa Misa, dice: ¿cómo no iba a interceder Madre Carmen ante Dios para salvar el brazo de la doctora Durán, que lo que hace es labor social? Que Madre Carmen está en el cielo y ella le faltaba un brazo. Madre Carmen sabe lo que es que le falte un miembro a una persona porque ella nació sin un brazo. No sabíamos nadie de la familia que a Madre Carmen le faltaba un brazo. ¡Wow! ¿Cómo que le faltaba un brazo? Mi esposo me ve, mi esposo lloraba. Se salían las lágrimas, yo lloraba, le faltaba un brazo. En ese instante yo concienticé que realmente había pasado algo muy especial entre Madre Carmen y yo, y el sacerdote termina diciendo: Madre Carmen en el cielo no necesita el brazo derecho que tiene sano, y se lo deja a la doctora Trini para que siga viendo a sus pacientes. ¿Cómo fue esa curación? ¿Fue de inmediata? ¿Fue progresiva? Tuve una curación instantánea, brusca, instantánea, y que ha perdurado en el tiempo porque han sido más de 20 años. Y no solamente eso, sino que Madre Carmen se metió en mis huesos y en mi alma, y además que me delega una función muy grande, y qué responsabilidad. Porque ni modo, siempre me he portado bien, pero a juro tengo que portar mucho mejor, porque llevo una parte de la luz de Madre Carmen en mi vida, en mi ser, en mi brazo. Nunca más me dolió, jamás. Y bueno, aquí estoy, seguí ejerciendo mi profesión. A la semana yo ya estaba en quirófano operando. Cuando vuelvo a la clínica, el médico que me iba a operar, que era el cirujano, presidente de la Sociedad de Cirujanos de Mano, me dice: doctora, usted está en cartelera para el próximo miércoles. El miércoles la vamos a operar. Le digo: doctor, usted me dijo que si yo estaba perfecta, no me iban a operar. Me dice: ¿cómo? Yo estoy perfecta, me pasó esto, esto y esto, y él se queda sorprendido. Antes de yo contarle el milagro, le cuento que recuperé la fuerza, esto que aquello, y él me examina. Él tomaba una cinta métrica, me medía la fuerza, me medía el diámetro y el largo de mi brazo y de todos los dedos, los comparaba una mano con la otra, y me dice: estoy sorprendida porque con el aparato para medir la fuerza estaba perfecta. Había recuperado la fuerza. Pero de todas maneras tenemos que repetir los exámenes, me dice la electromiografía y todo, para ver si sigue la lesión neurológica. Bueno, y me dice: ¿pero por qué traes ese cabestrillo puesto? Le digo: porque la mano la tengo gigante. Yo la sentía el doble de mi mano izquierda. Me dice: solamente pasa cuando se opera y dura entre 4 y 5 semanas. Y así fue. Yo me iba al hospital con mi cabestrillo, me lo quitaba, tenía a mis pacientes, operaba, me volvía a poner mi cabestrillo, y fue reduciendo esa sensación, que fue reduciendo el tamaño de la mano hasta que quedó igual la otra. Me duró casi 5 semanas. Y bueno, estoy perfecta gracias a esos ojos de misericordia de Papá Dios, que escuchó a una hija que está en el cielo, que fue una mujer sumamente especial, y que escuchó a la hermana San Luis, que me oró y que me llevó a aquella habitación para sanarme en mi brazo. Y aquí estoy perfecta en el tiempo. Y bueno, ahora evangelizamos y seguimos tratando pacientes. ¿Cómo y cuándo decide hacer usted público el milagro? Que yo no quería que mi milagro se publicara, porque a mí lo importante era que yo estaba curada. Yo le decía a la madre: a mí no me interesa que se entere el mundo entero, yo lo único que sé es que estoy sana. Y ella me decía: no, tu testimonio
va a abrir muchos corazones y sobre todo la de los médicos. Porque ella decía que había médicos que eran muy duros, ¿no? La hermana San Luis. Y me decía, tienen que ser más humanos como José Gregorio Hernández. Entonces tu testimonio le va a abrir y a tocar el corazón a las personas que trabajan en salud. Me decía ella, psiquiatras, psicólogos, médicos, cirujanos. Ella siempre me decía eso, tienes que traer todos los exámenes para enviarlos a Roma. Y así fue. Me convenció porque yo no quería que esto se supiera y trascendiera más del círculo más cercano de lo que yo había vivido. Pero sí, en mi hospital hubo mucha gente que se convirtió desde ese momento y que les fascinaba que yo les contara. Además que ellos sabían que yo siempre le he orado siempre a los pacientes, o cuando tengo un paciente complicado, Triné, tú le puedes orar a mi paciente. Era así todo como calladito, ¿no? Pero eso lo he vivido durante muchos años y es una manera de uno conquistar almas para Dios. Creo que esa es mi función de ahora en adelante, con más ahínco, ¿no? Orca Química, protección para tus techos y paredes. Luego de ese milagro, doctora Trinidad, ¿experimenta usted la santidad? Yo creo que todos estamos llamados a ser santos. ¿Cómo se va experimentando ese don y esa gracia? Porque todos venimos a cumplir una función en la vida, todos. Desde la planta más chiquita y la hormiga, todos venimos a cumplir una función en este planeta y en el universo. Yo estoy muy clara en eso. Pero, ¿cuál es la función? Que los seres humanos somos copiadores e imitadores de los demás. Como se visten los demás nos vestimos, como hablan los demás nos vestimos, lo que está de moda es lo que nos ponemos. Pero cuando tú ves más allá de eso, sino que ves el mundo a través del espíritu, todo te parece como superfluo. Y te puedes sentar en la mesa de un príncipe como en la mesa de un mendigo. Y lo más hermoso es el don del perdón. Perdonar y perdonar y perdonar y dejar a un lado todas las pequeñeces que uno tiene con el hermano, el primo, el vecino, sobre todo con el hermano, que es lo que tenemos más cerca, los que tienen hermano, o el primo, los que tienen primo, y si uno es solo, con los amigos. Y a medida que uno va creciendo, cuando tú te vas quitando todos esos obstáculos, de ser misericordioso, de ser oportuno, cuando alguien lo necesita, un vecino, alguien que se cayó, el vecino tiene gripe, llévale una sopita, algo, tócale el timbre, llévale un té, una aspirina, cualquier analgésico. Ese don es maravilloso y no necesita ser uno médico. Todos estamos llamados a ser santos, absolutamente todos. Miren la obra del doctor José Gregorio Hernández y la obra de tantos santos en el mundo que son tan hermosas. Mi paisano trujillano, colega y pariente del doctor José Gregorio Hernández es un ejemplo de vida. Quiero contar dos cositas rápidas. Uno, que yo siempre a los pacientes en el Hospital Vargas, que en todas las mesas, hace 40 años, más de 40 años, había una tarjeta del doctor José Gregorio Hernández. Y me entero después que la madre Carmen mandó a hacer muchos retratos, se la daba a las novicias o a las hermanas o ella cuando iban de casa en casa, que recogían, imagínate, un bolívar, un real para hacer la iglesia, la primera iglesia de Madre Carmen. Y ella les decía a las novicias, a las hermanas, recen mucho para que llegue este Señor a ser santo en la tierra, porque Él es santo del cielo. Mira, ella pedía para que José Gregorio Hernández fuera santo y ella fue beatificada antes que José Gregorio Hernández. Pero hoy en día los dos van a estar en la casa principal del catolicismo, que es la sede del Vaticano. Imagínate, los dos pendones. Estamos a horas y minutos de montarnos en un avión para ir con la nueva milagrada. Seguramente que va la milagrada del milagro del doctor José Gregorio Hernández, la niña que recibió, Yuxeri, la que recibió el tiro en la cabeza. Y son milagros. Las personas creen, ya que me hablas de milagro, que
tiene que ocurrir algo grande como lo que me pasó a mí. No, es que cuando nos paramos al espejo, metemos nuestra mente dentro de nosotros mismos y preguntamos quién soy yo y por qué estoy aquí. Y cuando entendemos que somos una creación de Dios, ese es el primer milagro. Nosotros, cada uno, ustedes que están aquí al frente de mí, son un milagro. Todos somos un milagro. Y estamos llamados, por supuesto, a ser santos. Yo digo que santos hay millones en el cielo, porque si no el mundo ya se hubiera terminado. O yo creo que papá Dios nos premia de acuerdo al comportamiento que hemos tenido y a la fe, sobre todo a la fe. Porque una persona se puede portar muy mal, pero si tiene una fe ciega en Dios, ya la maldad que tenía la deja a un lado y al entregarse a papá Dios comienza a obrar milagros en esa persona, como ser humano, que se integre a la sociedad, que sea una persona generosa, una persona que deje un legado, porque uno deja legados así sea creando pollitos. Cualquier manera, enseñando a alguien a recoger la basura, como los obreros que recogen la basura están limpiando una ciudad, están haciendo medicina preventiva. Por eso tengo tanto respeto por lo que recogen los aseos en las calles, porque es un trabajo sumamente especial. Y igual que la maestra de escuela, igual que la enfermera, esa negación de atender a un paciente y bañarlo y limpiarlo y vestirlo y ponerle la vía, póngale, uno hace las indicaciones, pero ellas cumplen el tratamiento. Son todas, el que hace una casa, un ingeniero, un arquitecto, todos tenemos una función. Ustedes que están haciendo esta grabación para que llegue al mundo, y es una manera de evangelizar, porque el bien y el mal siempre triunfa el bien, y para ver el rostro de Dios tenemos que ser buenos. Entonces, ¿cómo están todas esas personas en el cielo? No son santos públicos, porque hicieron una labor calladita, una buena madre, una buena abuela, una buena tía, un buen vecino. Miles de santos, millones de millones hay en el cielo, pero alguien tiene que divulgar eso a las nuevas generaciones, de que hay una santidad innata en personas, para que ellos nosotros tenemos que imitarlos a ellos, para que el mundo sea mejor. ¿Ha cambiado para usted la visión de la ciencia y de la fe después de este evento? Sí, claro. Creo que si la ciencia estuviera más unida a la fe, más personas estarían curadas. Porque tendría uno más respeto por el paciente. Y cuando tú tienes respeto por ese ser que está dolido y que tiene un trauma porque le diagnostican un cáncer, que es lo que más le duele, aunque yo siempre digo que la diabetes hay enfermedades peores, digo yo, una insuficiencia renal terminal, que son terribles. Decirle a un paciente, te quedan tantas horas de vida, cuántos días, me parece muy cruel, que ocurre en muchos lugares. Bueno, eso es ético, para mí eso no es ética, porque tú no puedes maltratar el alma de la gente. Tú, mientras más bonito le pintes las cosas, se va a recuperar, y se te tiene que ir, no se va amargado el paciente, se va feliz, porque tú le vas alargando los días a punta de amor y a punta de ponerle ejemplos. Y así se cura muchísimas personas. Ejemplos de la santidad de otras personas y de cómo se han curado tantos pacientes. No puede estar alejada. El día que se una realmente la espiritualidad, no vamos a decir la religión, la espiritualidad, y que los seres humanos somos energía absoluta. Y esa energía absoluta, lo creo, es la chispa divina o el cuerpo místico. Todos formamos el cuerpo místico de Dios, como nos enseña la iglesia, pero yo creo que esa chispa es la que nos permite estar en conexión divina con Papá Dios. Esa energía que nos mueve. Ya para cerrar, a horas de la canonización de la Madre Rendiles y el doctor José Gregorio Hernández, ¿qué mensaje le envía al país y a los venezolanos? Mira, este año ha sido un año muy bendecido, porque nos han pasado más cosas buenas que malas, a pesar de que han pasado muchas cosas malas, sobre todo en el área de la salud espiritual y en el área de la salud física, de muchos pacientes que no tienen las maneras de cómo solventar sus problemas de salud. Y o nos agarramos de la fe y de que entre todos para uno y uno para todos, poder contribuir, y le hago un llamado a todo el que tenga las facilidades de poder ayudar a alguien
que tenga una necesidad de una radiografía, un examen de laboratorio, lo estoy hablando como médico, de tantos niños en el país necesitados. Y sé que todo es estrecho para nosotros por la economía maltrecha que tenemos en este momento, sin que esto tenga nada que ver con política, sino que es la necesidad inmediata. Pero tener unos santos que también vivieron momentos difíciles donde había unos regímenes muy difíciles y estas personas sobrellevaron eso como con integridad, con amor profundo, con dignidad, con amor hacia sus hermanos, a sus vecinos, a sus familiares, hacia la comunidad y hacia todo el país. Todo este ejemplo que nos dejan y que ahora sale a la luz pública de cuál fue la función como ser humanos en este plano terrenal de estos dos santos más los que están en fila. Empecemos a investigar ahora quiénes son todos los santos que están ahorita en fila para llegar a los altares de la tierra, como digo yo, porque ellos están en el cielo, pero reconocidos en la tierra. ¿Qué hicieron para poderlos imitar? Entonces vamos a empezar a formar hogares bien constituidos, hogares donde en algún momento del día nos sentemos todos en la mesa sin el teléfono. Y cuando así sea un fin de semana, si estamos tan ocupados por el ejercicio laboral o por los estudios, aunque sea una comida un fin de semana, sentados en la mesa con nuestros abuelos. No se olviden de los abuelitos. Yo veo tantos ancianos. No olvidemos los abuelitos, aunque estemos muy agobiados, porque los jóvenes tienen mucho tiempo para sus amigos, pero también van a ser viejitos. No se olviden de sus padres, de sus abuelos o del vecino solitario, anciano. Ese es mi llamado. Unámonos todos en amor para que este país vuelva a florecer. O tenga que florecer como debe ser. Porque cuando un árbol da fruto muy, muy, muy grande, muy bueno, va a perdurar en el tiempo. Pero en algo fallamos, que hemos tenido tantos traumas. Y todos somos culpables de ese trauma. Entonces ahora, todos juntos y unidos de la mano y llenos de amor, de perdón y de reconciliación, vamos a reconquistarnos. El caso de la doctora Trinette Durán es un caso de cómo la fe y la ciencia se integran, pero también es un llamado a la santidad como un camino de posibilidades para los seres humanos. Precisamente en el mundo científico, donde las creencias espirituales son cuestionadas, la experiencia de esta cirujana venezolana fue analizada por la cadena de protocolo del Vaticano, declarando así el primer milagro atribuido a la Madre Carmen Rendiles. Trinette Durán es la muestra contundente de las acciones y del poder sanador de Dios en la tierra. Y llegamos a ustedes gracias a Select Samsung. Frigilux, te regalamos tiempo. Banesco, con Banesco tienes la red más grande de remesadoras. Chocolate San Moritz, el placer del chocolate. Orca Chemicals, la protección que tus techos y paredes necesitan. Perfume Factory, calidad es nuestra esencia sin apariencia. Intilac, tu marca de confianza en higiene y cuidado íntimo, íntimamente confiable. Oncovita, para pieles que merecen el mejor de los cuidados. Blue Medical Pharmaceutical, tu salud es con la cajita azul. Quo Vadis, agencia de viaje y turismo.